Buenas tardes con todos. Mi nombre es Walter Aguilera Suárez, licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación, graduado en la Universidad UPCE, Universidad Estatal Península de Santa Elena. Actualmente haciendo el módulo de Derecho Deportivo, ya que me encuentro realizando la maestría de Entrenamiento Deportivo en esta misma universidad. Y con el privilegio de hoy de poderles exponer acerca del sistema deportivo ecuatoriano. He hecho un índice en el cual les presento de una manera muy rápida, ¿sí?, la introducción, la estructura del sistema deportivo ecuatoriano, la explicación de los artículos de la Ley del Deporte, Educación Física y la Recreación. Asimismo, un análisis de los desafíos y las oportunidades en el sistema deportivo. Y por último, una conclusión. El Ecuador ha desarrollado un sistema deportivo que ahora abarca diversas disciplinas deportivas. Este análisis expositivo se centrará en la estructura, los actores clave y los desafíos que enfrenta el deporte en el país. A través de este estudio se busca comprender la importancia que tiene nuestro deporte en la sociedad. Veamos en la siguiente diapositiva, donde vamos a notar nosotros cómo es el rol en realidad del Ministerio del Deporte, qué estructura la que maneja para que el sistema en nuestro país, hablando de la parte deportiva, funcione de manera regular. El Ministerio de Deporte, ¿sí?, tenemos primero que como ente regulador, pues el Ministerio del Deporte, luego tenemos la Federación Deportiva Nacional del Ecuador, luego tenemos el Comité Olímpico y también el Comité Paralímpico, luego las ligas deportivas provinciales y cantonales. Tenemos también las instituciones educativas, como digamos una institución importante también dentro de lo deportivo, ya que en las instituciones educativas, lo que es en el Ministerio de Educación, también trabajamos mucho lo que es la masificación deportiva. Veamos en nuestra siguiente diapositiva, ¿sí?, veamos cuál es la estructura en el deporte. En cuanto a estructura, pues vamos a encontrar nosotros un sistema ecuatoriano que está organizado en federaciones, en ligas, en clubes, y que cada entidad tiene su propio rol, ya sea en la promoción, ¿sí?, y en el desarrollo de los deportes. Ya, la coordinación entre estas organizaciones es crucial para el crecimiento y la competitividad del deporte en el país. A ver, como veremos aquí, a continuación, tenemos un mapa conceptual, un esquema, ¿sí?, un esquema en cuanto a la estructura de nuestro deporte aquí en el país, del Ecuador. Tenemos como primero, pues, el deporte formativo, el de alto rendimiento y el deporte profesional. Aquí tenemos unos ejemplos, como son las federaciones deportivas, la nacional, las provinciales, tenemos los clubes deportivos, que ya vienen a ser ya como un deporte profesional. También tenemos, como ven ustedes, la educación física en sus diferentes programas deportivos para masificación en el deporte. También tenemos el deporte adaptado. Sí, en el deporte adaptado tenemos varias disciplinas también, y también está el Comité Paralímpico, ¿sí?, con sus diversas también federaciones que ayudan a formar también deportistas para enviarlos también a las competencias internacionales y que nos representen también en esta parte del sistema deportivo, como es el Comité Olímpico Paralímpico nacional, ¿no?, de nuestro Ecuador. También tenemos la recreación con sus proyectos o programas recreativos, que también va a ayudar mucho en lo que es la formación, también la inclusión de las personas con discapacidades. Dentro de la recreación también podemos incluirlas, ¿sí? Tenemos también federaciones deportivas a nivel universitario, tenemos también federación deportiva policial y militar. Esto en cuanto a una estructura, de una manera rápida, mediante un mapa conceptual, ¿sí? Veamos en la siguiente diapositiva, vamos a encontrar nosotros la siguiente estructura, ¿sí? Tenemos primero, pues, la creación y ejecución de las políticas, ¿sí?, en el deporte, para que, pues, se pueda realizar de manera normal, oportuna y realista el deporte ecuatoriano, ¿sí? Veamos en cuanto a la creación de las políticas y ejecución, ¿sí? El Ministerio del Deporte se encarga de diseñar y poner en marcha las políticas públicas relacionadas con el deporte, la educación física y la recreación. Esta incluye la creación también de programas, proyectos y estrategias para fomentar la práctica deportiva en todos sus niveles en la sociedad. También tenemos la planificación, pues aquí se desarrollan planes a largo plazo para el desarrollo del deporte en el país.
En cuanto a la coordinación, pues aquí en esta partecita son las acciones de diferentes instituciones y organizaciones involucradas en el deporte, asegurando que trabajen de manera conjunta y eficiente. También se encarga de evaluar el cumplimiento de las políticas y planes deportivos, midiendo los resultados y realizando ajustes necesarios. Y por último tenemos también el apoyo a los atletas. Se brinda el apoyo a los atletas de alto rendimiento, facilitando su entrenamiento y participación en las diversas competencias a nivel nacional e internacional. ¿Sí? Vamos en la siguiente diapositiva. Aquí pues vamos a hablar sobre el Comité Olímpico Ecuatoriano. Pues en esta instancia tenemos que también la estructura es que ayuda en la inscripción y participación de los atletas, ¿sí? Para prepararlos desde sus inicios, es decir, desde la etapa formativa. También el Comité Olímpico Ecuatoriano en relación con el Comité Olímpico Internacional para ir de la mano y poder enviar deportistas, ¿sí?, a nivel internacional a las competencias. Y tenemos también el desarrollo del deporte, ¿sí?, mediante sus distintos programas, proyectos para desarrollar al deportista de manera individual o de manera colectiva, dependiendo del deporte que se esté realizando. ¿Sí? Y también la gestión administrativa que se encarga el Comité Olímpico Ecuatoriano para sus distintos eventos. ¿Sí? Seguimos en la siguiente diapositiva. Tenemos acerca de las federaciones deportivas. En cuanto a las federaciones deportivas, pues tiene afiliación al COE. ¿Sí? Las federaciones deportivas pues, también van a enviar deportistas al COE, el Comité Olímpico Ecuatoriano, para su formación. Para su formación. También tenemos el desarrollo del deporte, como decía hace un rato, va a ayudar en el desarrollo del deporte. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos del desarrollo del deporte, ¿sí?, hablamos de que promueven el desarrollo de su deporte a nivel nacional, desde la base hasta el alto rendimiento. También tenemos la afiliación, por ejemplo, dije hace un rato la afiliación al COE, que están afiliadas al Comité Olímpico Ecuatoriano y reconocidas por el Ministerio del Deporte. ¿Sí? De la organización de competencia, ya hablemos. ¿Sí? Organizan campeonatos nacionales y clasificatorios para eventos internacionales. Y en cuanto a la selección de atletas, ¿sí?, pues seleccionan a los atletas que representan al país en competencias internacionales. Bueno, de esta manera pues tiene la participación, ¿sí?, en este rol de la estructura en las federaciones deportivas. Sigamos ahora con los clubes deportivos. En cuanto a los clubes deportivos, también tiene su participación en su estructura de la siguiente manera. Primero, porque son la base del sistema, los clubes deportivos, ¿ya?, porque son la primera instancia de contacto con los deportistas en el deporte organizado. Luego tenemos los tipos de clubes, pueden ser especializados en un deporte específico como fútbol, baloncesto, natación, atletismo, o sea, individual o colectivo, el deporte de contacto, etcétera, o multidisciplinarios. ¿Y cuáles son sus funciones? Pues promueven la práctica deportiva, forman deportistas y participan en competencias locales y también regionales. ¿Sí? Continuando con el sistema deportivo ecuatoriano, presenta una estructura jerárquica que involucra a diversos actores, desde los clubes hasta las federaciones nacionales, tal como se lo acabo de presentar. ¿Sí? Ahora, veamos la siguiente diapositiva, donde vamos a seguir con este orden jerárquico, pero ahora vamos con las ligas deportivas. En cuanto a las ligas deportivas, se destaca de la misma manera, por orden jerárquico, tenemos primero agrupaciones de clubes, ¿sí?, luego organización de torneos y lo que es ya el nivel ya de ascenso o descenso. Vamos, son una agrupación de clubes, ¿sí? Es decir, que agrupan varios clubes desde una misma disciplina o de diferentes disciplinas dentro de una misma localidad o región. En cuanto a la organización de torneos, organizan torneos y campeonatos locales y regionales, estableciendo los reglamentos y calendarios de las competencias. También está el ascenso y descenso. En algunas ligas existe un sistema de ascenso y descenso, como es el caso de la Liga Pro, ¿sí?, que permite a los equipos moverse entre diferentes categorías. Veamos la siguiente diapositiva acerca ya de las asociaciones deportivas y las federaciones deportivas. Vamos a ver unas pequeñas diferencias que hay en ambas. Por ejemplo, en las asociaciones deportivas agrupan ligas, ¿sí?, deportivas de una provincia, ¿sí? También coordinan actividades deportivas y representan clubes y ligas ante las federaciones.
Ahora en las federaciones, pues aquí en las federaciones son entidades que rigen cada deporte nacional. Y pues también abordan los reglamentos deportivos, organizan los campeonatos nacionales, seleccionan a los atletas para las competencias internacionales para que representen al país en eventos ya a nivel deportivos. ¿Sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver acerca de los derechos, de los deportistas. ¿Sí? La Ley de Educación Física, Deporte y Recreación establece un marco legal que garantiza los derechos de los deportistas y define sus obligaciones al representar al país, tal como dice en la Constitución. Sí, he sacado un resumen nomás para que sea entendible. Pues, en cuanto a los derechos del deportista y también los deberes, veamos primero los derechos. ¿Sí? Primero, pues tienen acceso al deporte. ¿Ya? También se ha conseguido rescatar el entrenamiento y competencias. También tienen la protección del deportista, ¿sí? La representación del deportista hacia el país, ¿sí? Mediante un deporte en específico, ¿sí? El beneficio del libre transitorio del deportista, o libre tránsito del deportista. ¿Sí? Tenemos también los deberes de los deportistas ahora, ¿sí? Con respecto a las normas, ¿sí? También, aparte del respeto a las normas, vamos a encontrar el esfuerzo y dedicación que debe tener el deportista, el buen comportamiento y también el patriotismo. ¿Ya? Estos son en cuanto a los deberes de los deportistas que se ha rescatado. ¿Sí? En la siguiente diapositiva vamos a encontrar los artículos que regulan el papel del Ministerio del Deporte en el país, en cuanto a las federaciones y también al Comité Olímpico Ecuatoriano. Veamos. Dice, por ejemplo, en la Constitución, en el artículo 154, vamos a hablar específicamente del papel del Ministerio del Deporte, ¿sí? Como una entidad rectora, ¿sí? Organizadora y que dirige. Por ejemplo, en el artículo 154 de la Constitución del Ecuador, como dije hace un rato, a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde ejercer rectoría de las políticas públicas del área a su cargo, ¿sí? Y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. También tenemos en el Código Orgánico Académico, en el artículo 65, acerca de la competencia. Nos dice que es la medida en la que la Constitución y la ley habilitan un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de materia, ¿sí? El territorio, el tiempo y el grado. Ahora, en el régimen jurídico administrativo, la función ejecutiva, en el artículo 17, nos dice de los ministros. Los ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de organización alguna del presidente de la República, salvo el caso expresamente en las leyes señaladas especiales. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la ley del deporte, educación física y recreación, el artículo 13 nos dice del ministerio. Asimismo, el ministerio sectorial es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación. Le corresponde establecer, ejercer y garantizar y aplicar las políticas. Veamos ahora cuáles son los deberes, ¿sí?, del Ministerio del Deporte en nuestro país. ¿Sí? En el artículo 33 de las federaciones deportivas nos dice lo siguiente: las federaciones deportivas provinciales, cuyas redes son las capitales de provincias, son las organizaciones que planifican y fomentan, controlan y coordinan las actividades de las asociaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, quienes conforman su asamblea general. Sí, esto en cuanto a las federaciones deportivas nacionales. Son quienes organizan las competencias, son quienes planifican y fomentan y coordinan todas las actividades en relación a deportes provinciales y de ligas deportivas cantonales. ¿Sí? Ahora, en el artículo 34, deberes, son deberes de las federaciones deportivas provinciales a administrar y mantener las instalaciones deportivas bajo su responsabilidad. ¿Sí? Y asimismo, como solicitar o facilitar el uso de las mismas de manera eficiente y solidaria. ¿Sí? También se ha rescatado el literal B: garantizar el uso de las instalaciones para las asociaciones deportivas provinciales, federaciones ecuatorianas, deportistas de selecciones nacionales, organizaciones barriales y parroquiales, urbanas y rurales, en función de planificación aprobada por el Ministerio Sectorial. Entonces, estos son los deberes
que tiene el Ministerio del Deporte, perdón, sí, acerca de las federaciones. ¿Sí? Pero siempre va a estar en trabajo conjunto también con la comunidad y facilitar también el uso del espacio. Si en un ejemplo de una cancha, si se solicita un uso, pues previa solicitud u oficio de hacer un entrenamiento en beneficio del deporte ecuatoriano. ¿Sí? Veamos acerca de... Correcto. Seguimos ahora, no me pasa, a ver, seguimos con los artículos. Sí, ahora vamos con el Comité Olímpico Ecuatoriano, el COE, acerca del Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿Sí? En el artículo 71, actúa como organización de fomento olímpico y registra la participación de las selecciones ecuatorianas en los Juegos del Ciclo Olímpico. Estará constituido conforme a las normas y principios de esta ley. ¿Sí? Además de cumplir y acatar órdenes y regulaciones propias del Comité Olímpico Internacional. Aquí, como se decía hace un diapositiva atrás, sí que va siempre relacionado con el Comité Olímpico Internacional. Deben trabajar en conjunto, ¿sí?, en el bien del deporte, en este caso en el deporte ecuatoriano. En el artículo 73, en los deberes del Comité Olímpico, son deberes del Comité Olímpico Ecuatoriano en coordinación del Ministerio Sectorial los siguientes. Se ha rescatado un literal: coordinar el apoyo técnico, de infraestructura, logístico, entrenamiento y competición de las selecciones nacionales para su participación en los Juegos del Ciclo Olímpico del Ministerio del Deporte, de la Federación Deportiva por Deporte y Federaciones Deportivas Provinciales. Entonces, todo el tiempo debe estar en coordinación y apoyo, ¿sí?, en cuanto a la logística, estructura y los entrenamientos para las selecciones nacionales y provinciales, para que se pueda cumplir el objetivo de formar deportistas de alto rendimiento para competir a nivel internacional. Sigamos. Tenemos ahora la distribución de fondos y presupuesto. Veamos este caso, en particular en cuanto a nuestro país, en la parte deportiva, ¿sí?, en lo que tiene que ver la distribución de fondos. Primero tenemos la Asamblea Nacional, luego tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, y por último el Ministerio del Deporte, que es el encargado regulador, ¿sí?, para distribuir de manera equitativa los recursos económicos a las diferentes federaciones, ligas, ¿sí?, deportivas y programas deportivos en nuestro país. Veamos. En la Asamblea Nacional es donde inicia todo. Primero con un proyecto, un programa, ¿sí?, que va a emitir el Ministerio del Deporte. ¿Sí? Tenemos que la Asamblea Nacional aprueba la ley del presupuesto general del Estado, que incluye el presupuesto para el deporte. Prepara el presupuesto y asigna fondos al Ministerio del Deporte. Luego, pues, el Ministerio del Deporte recibe el presupuesto asignado y lo distribuye a diferentes áreas, por ejemplo, a Federación Deportiva, para infraestructura deportiva, a programas de iniciación deportiva, recreativos, para masificar, programas de alto rendimiento, para la educación y capacitación deportiva, sí, tenemos para la administración y gestión, sí, todos estos órganos que van a ayudar a que el Ministerio del Deporte, sí, pueda cumplir el objetivo. Sigamos. Veamos desde otra perspectiva, para que sea mejor comprendido, ¿sí? Pues el Ministerio del Deporte, para conseguir el presupuesto, el Ministerio del Deporte debe de realizar un plan estratégico para el desarrollo del deporte ecuatoriano. ¿Sí? Primero la planificación, luego tenemos el formulario del presupuesto, la aprobación del presupuesto, ejecución del presupuesto, monitoreo y evaluación, informes y rendición de cuentas. También van a utilizar instrumentos legales, como es la Ley del Presupuesto General del Estado, también la Ley del Deporte y el Reglamento del Deporte. ¿Sí? Sigamos. Ahora, en cuanto a las asociaciones y patrocinadores, bueno, aquí también se intervienen para asociaciones deportivas, sí, también los clubes y las ligas, para contribuir económicamente con las federaciones, sí, para que ellos también puedan realizar o ejecutar sus diferentes proyectos. ¿Ya? Estos fondos provienen de cuotas de afiliación, derechos de transmisión, ventas de entradas, en fin, entre otros eventos más que se realizan para contribuir económicamente a las federaciones, ¿no? Esos otros ingresos más que tienen las federaciones, como por ejemplo también los patrocinadores, ¿sí? Los patrocinadores tenemos también, por ejemplo, que apoyan a las federaciones a cambio de publicidad y promoción. Estos fondos se utilizan para financiar ya sea eventos, programas y proyectos. Sí, y todo esto aquí va a las federaciones deportivas. Sigamos. Ya, ahora la distribución de fondos. Si se ha hecho un ejemplo de distribución de fondos para que sea mejor comprendido el tema. ¿Sí? Digamos, el presupuesto general del Estado representa un 40 o 50% de los fondos totales.
las asociaciones deportivas aportan alrededor del 20 al 30%. Los patrocinadores privados contribuyen con el 30 o 40% restante. Es decir, un ejemplo de distribución de fondos. La Federación Deportiva Ecuatoriana de Fútbol, FEF, tiene un presupuesto estatal de 1.200.000. Y con asociaciones deportivas, ya son 600.000, más los patrocinadores privados, 1.000.000. Tiene un total de 2.800.000 dólares, ¿sí?, de fondos para la Federación Deportiva, ¿no? Bueno, ahora lo que es la transparencia y rendición de cuentas, pues las federaciones deportivas deben de presentar informes financieros anuales, porque tienen que justificar los gastos, sí, o las inversiones que han realizado para el beneficio del deporte ecuatoriano. Los fondos deben ser utilizados de acuerdo con los objetivos y prioridades establecidas dependiendo del proyecto que hayan presentado. Y realizan auditorías y evaluaciones para garantizar la transparencia y eficacia de la gestión de fondos públicos, ¿sí? Ahora, veamos más adelante también acerca de los artículos, ¿sí? Artículos, artículos que aseguran la participación de las personas con discapacidad. En la ley de deporte también he rescatado 3 artículos, el 42, 43 y 44. En el 42 nos dice, de la Federación Nacional de Deporte Adaptado Paralímpico. Son organizaciones deportivas que desarrollan el deporte adaptado o paralímpico para personas con discapacidad, ¿sí? También tenemos en el 43, ¿sí?, en la Constitución, las Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado Paralímpico para personas con discapacidad estarán constituidas por clubes de deporte adaptado o paralímpico con discapacidad, por discapacidad, ¿sí? Siendo esto clubes adaptados paralímpicos, personas con discapacidad física, visual, auditiva o del habla, ¿sí?, o intelectual. También el artículo 44 nos dice acerca de los deberes. Son deberes de las Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado Paralímpico para personas con discapacidad los siguientes: a capacitar íntegramente a sus técnicos del Comité Paralímpico Ecuatoriano Internacional y sus similares, ¿sí?, de la región y el mundo. En la B, literal B, planificarán y ejecutarán una vez al año los Juegos Nacionales de Deporte Adaptado Paralímpico. Y en la C, literal C, las demás establecidas en esta ley y normas aplicables, ¿sí? Ahora veamos artículos que aseguren también la participación de personas con discapacidad. También se ha destacado o se ha rescatado dentro de la Constitución los siguientes artículos. En el artículo 11, este artículo establece que todas las personas son iguales y que tienen los mismos derechos y obligaciones, sin discriminación alguna. Entonces, cuando hablamos sin discriminación alguna, entonces sabemos que habla sobre las personas con discapacidades, ¿sí? En el artículo 29, este artículo garantiza el derecho a la salud integral. Hablamos que es integral, incluye un todo, ¿verdad?, de manera generalizada. Y también este artículo ampara a las personas con discapacidad, porque incluye el derecho a la actividad física, al deporte como elementos fundamentales para el bienestar físico y mental, ¿sí? En el 381, este artículo señala que el Estado protegerá y promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, ¿sí? Además, impulsa el deporte masivo, entonces el acceso masivo al deporte. Entonces aquí también está fomentando la participación a las personas con discapacidad. Bueno, ¿cómo se promueve el deporte? ¿Cómo se promueve el deporte adaptado? ¿Sí? El deporte adaptado, pues, se lo ha hecho de esta manera. El Ministerio del Deporte y la Federación Ecuatoriana del Deporte Adaptado, ¿sí?, son entidades que ayudan a promover el deporte adaptado, como eventos deportivos, recreativos, inclusivos, como deportes nacionales deportivos y personas con discapacidad. También hay la capacitación y entrenamiento para entrenadores y también deportistas. También por la infraestructura accesible adaptada para personas con discapacidad, ¿sí? Veamos. Ahora, como también hay formas de promover el deporte adaptado, pues con la educación y la concientización, ¿sí? Trabajamos en la educación física y deportiva mucho acerca de concientizar la inclusión de las personas con discapacidades en los diferentes programas, ya sea a nivel educativo o a nivel deportivo. También se realizan talleres y conferencias para sensibilizar a los ciudadanos, ¿sí? Se crea y distribuye material para promover el deporte. De esta manera, sí, también se promueve el deporte adaptado. Veamos cuáles son los artículos, sí, que van a regular sí, el control y la supervisión de las actividades deportivas y el uso de recursos. Pues aquí se ha destacado dos artículos, primero 2 artículos, ¿sí? Luego vamos a ver 2 artículos más. Veremos el artículo 14 acerca de las funciones y atribuciones, ¿sí?, del Ministerio del Deporte, mediante la ley del deporte, pues supervisar y evaluar
a las organizaciones deportivas en el cumplimiento de esta ley. ¿Sí? También aprobar los proyectos y programas de las organizaciones deportivas contempladas en esta ley para que financien los recursos públicos. También coordinar las obras e infraestructura pública para el deporte, la educación física y la recreación, así como mantener adecuadamente la infraestructura a su cargo. ¿Sí? En el artículo 19, informes de gestión. Las organizaciones deportivas que reciban los recursos públicos tendrán la obligación de presentar toda información pertinente a su gestión financiera, técnica y administrativa al Ministerio Sectorial, ¿sí? Es decir, al Ministerio del Deporte. Sigamos en la siguiente diapositiva con los artículos que también van a ayudar a regular, ¿sí?, al Ministerio del Deporte, como es del artículo 20 del administrador financiero, de la ley del deporte. En las organizaciones deportivas que reciban anualmente recursos públicos superiores al 0,000030 del presupuesto general del Estado, el directorio contratará obligatoriamente a un administrador calificado. ¿Sí? En el artículo 23 de la autogestión y destino de las rentas, pues las organizaciones deportivas reguladas en esta ley podrán implementar mecanismos para la obtención de recursos propios, ¿sí?, de los mismos, que deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el deporte, la educación física y la recreación. Bueno, sigamos. Ya estamos en las últimas diapositivas. Veamos el análisis, desafíos, las oportunidades del deporte ecuatoriano. ¿Sí? Veamos. Análisis del deporte ecuatoriano. ¿Ya? Caramba, se me está pasando. Análisis del deporte ecuatoriano. Listo. Primero, pues, en cuanto a los desafíos, vamos a encontrar que hay infraestructura deportiva obsoleta e insuficiente en algunas provincias. Falta de financiamiento y recursos, ¿sí? Baja participación de deportes recreativos y competitivos, falta de programas de formación y capacitación de entrenadores y deportistas, corrupción y mala gestión en algunas federaciones deportivas. Esto en cuanto a los desafíos. Veamos las oportunidades, porque también hay oportunidades. Veamos la parte positiva. En cuanto a las oportunidades, según el análisis, pues hay un crecimiento del interés en el deporte y la actividad física en ciertas provincias, dependiendo de cómo sea la administración pública, ¿sí? La parte política que esté a favor del deporte, pues es como se va a ver estas oportunidades en cuanto al crecimiento, que haya el crecimiento del interés en la sociedad al deporte y la actividad física. ¿Sí? Aumento en la participación femenina en el deporte, se está viendo en muchas provincias, desarrolla el programa de deporte adaptado para personas con discapacidad, también hay un incremento de personas con discapacidad, que incluso representan a nivel internacional en los Juegos Paralímpicos. Creación de ligas y competencias profesionales, ¿sí?, como son las distintas ligas que hay actualmente a nivel nacional. Incremento de patrocinio, incrementan las ligas y también incrementan el patrocinio. Veamos. Ya para finalizar, la conclusión, damos la conclusión. En la conclusión, pues tenemos que la exploración del sistema deportivo ecuatoriano revela su complejidad y los retos que enfrenta. Sin embargo, también se muestra el potencial que tiene para contribuir al desarrollo social, ya que fomenta valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo, promueve la actividad física y previene enfermedades crónicas. Sin embargo, el sistema deportivo enfrenta desafíos como insuficiente financiamiento, infraestructura obsoleta, falta de programas de formación del deporte. Y eso como conclusión. Para superar estos desafíos es crucial aumentar la inversión pública y privada, mejorar la gestión y transparencia, fomentar la participación ciudadana y tener más profesionales en el área de la gestión deportiva que se involucren en toda la parte deportiva de nuestro sistema, de lo que es el sistema deportivo ecuatoriano. Eso ha sido todo, espero haya sido comprendido. Así que les habla nuevamente el licenciado Walter Aguilera.